En este momento tenemos un evento que nos entusiasma mucho, tiene que ver con litigio digital, una mirada más allá del expediente electrónico, y nos entusiasma más allá de la conversación natural que tiene que ver con la pandemia y los efectos de la pandemia, sino que se está mirando desde la óptica de una nueva generación de litigantes, una nueva generación que hace parte del CEDEP y además con una filosofía como la del CEDEP, que es verla de manera disruptiva. En este webinar nos acompaña moderando el panel María del Pilar Betancourt. María del Pilar es abogada e investigadora del Departamento de Derecho Fiscal del Externado. Va a estar al frente y va a tener el reto de moderar a todos estos caballeros que van a intentar dar todo su esfuerzo en materia intelectual. Está John Caballero, que es abogado en tecnologías y medios y líder de investigación del Departamento de Derecho Informático de la Universidad Externado. Daniel Díaz, que es abogado del área de Derecho Tributario de Garrigues. Daniel Barrios, abogado asociado del área de impuestos de DLA Piper Martínez Beltrán. Y por último, y no menos importante, Carlos Miranda, asociado a la firma de Entons Cárdenas y Cárdenas, del área de resolución de conflictos e insolvencia. Así que a todos, bienvenidos a este nuevo evento del CEDEP. Esperamos que los disfruten y a todos los ponentes, muchas gracias por habernos permitido contar con este webinar el día de hoy. Bueno, gracias Guillermo a ti por la presentación y gracias a todos los asistentes a este evento. Nuevamente les recuerdo que hacemos webinars hacemos varios webinars, así que están invitados a ser parte del CEDEP. Tenemos muchísimos beneficios, así que invitadísimos a inscribirse y a afiliarse a este centro de estudios. Bueno, el tema de hoy nos entusiasma muchísimo, sobre todo porque más allá de tener un desarrollo en esta época de pandemia, es un tema que realmente no es nuevo en nuestra legislación y hoy vamos a ver el litigio digital y vamos a ver una mirada más allá del expediente electrónico. Entonces, bueno, para empezar, quiero decirles que tenemos la justicia como un valor y ese valor lo hacemos valer acá en Colombia tras ver varios presupuestos o varios postulados como el debido proceso o el principio de legalidad y muchísimos más principios que tenemos atrás de hacer valer este valor de la justicia. Y ¿por qué no basarnos o utilizar recursos que la tecnología nos ofrece para ofrecer una justicia muchísimo más rápida, mucho más eficaz y que las personas tengan más cercanía de pronto con el juez o ya con la administración de justicia como tal? Entonces, como les venía contando, no es un tema que es realmente nuevo, realmente tenemos esto en nuestra legislación, el litigio digital o la utilización de estos recursos electrónicos. Hace casi 3 décadas, desde 1995, se ha establecido en nuestra legislación la utilización de estos medios, primero como la transferencia de datos y de archivos por estos medios tecnológicos, luego en la ley 270, que es nuestra hoja de ruta en materia de justicia, encontramos que también dispone que debemos hacer uso de estas tecnologías, también dispone que tenemos que hacer uso de estas tecnologías para práctica de pruebas, para tener comunicación con los despachos, entre otras muchísimas cosas más que la tecnología nos ofrece y que realmente no lo hemos aprovechado por no desatarnos un poco de las formalidades. Entonces, bueno, para seguir un poco con los antecedentes, también encontramos en el CEPACA que se quiso buscar un fundamento legal para el desarrollo del expediente digital y buscar los medios o proporcionar los medios en todos los despachos para que la administración de justicia se digitalizara. También en el Código General del Proceso encontramos varias normas, entre ellas unas que dicen que procuren la utilización de estas herramientas en las actuaciones procesales para agilizar los procesos, para que se vuelvan más eficientes y para que haya muchísima más cercanía. Entonces, bueno, ya vemos que no es un tema realmente nuevo, que es un tema que ya lleva 25 años en nuestra legislación, pero que no hemos dado pasos tan agigantados, sino más bien pasos muy tímidos en esta justicia digital que realmente es importante que se imparta en nuestro país.
con la pandemia, o sea, algo bueno nos puede dejar la pandemia es eso, que nos dimos cuenta que realmente podemos dar muchísimo más, podemos implementar muchísimas más tecnologías, que tenemos los recursos para hacerlo, y eso es lo que vamos a ver en este webinar. Da miedo, da un poco de miedo, y puede que haya personas con un tanto de desconfianza, de pronto porque el expediente digital, que no es más que un conjunto de documentos, trámites, actuaciones de un procedimiento, cualquiera que sea el tipo pues, de procedimiento, y que esté firmado electrónicamente, que esté totalmente digitalizado. Realmente da desconfianza desde como que una notificación no sea real porque no la veo en papel, o que un expediente, porque no lo pueda palpar, no tiene igual validez. O porque los abogados no podamos ejercer nuestra profesión si no aprendemos a hacer el nudo procesal de los expedientes físicos. Entonces, es algo que realmente debemos desarrollar, que debemos implementar, que no tenemos que tener miedo, que de hecho la legislación establece lo que ha sido desarrollado como equivalencia funcional entre el expediente electrónico y el expediente físico, que tienen igual validez, que tienen igual autenticidad. Y bueno, más o menos es lo que queremos hablar acá. Queremos darles una visión mucho más allá de este expediente digital, hablar de todas las ventajas que tenemos, que con eso sí tenemos consenso, en que nos acerca muchísimo más a las partes, en que nos sirve mucho más para agilizar el acceso a la justicia, en que reduce un montón las diligencias físicas que hay que hacer hoy en día, y realmente ver qué ha pasado en esta pandemia, qué desarrollos hemos tenido en la experiencia internacional, también el acceso a la justicia ya de cara a la sociedad. Entonces, bueno, para empezar, le doy la palabra a John Caballero, que nos hablará un poco de la experiencia o el escenario actual que tenemos en Colombia, qué ha pasado en esta época, qué pasos hemos dado o habíamos dado antes de entrar a esta nueva realidad, qué nos falta por hacer. Entonces, bienvenido, John. Tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Pilar. ¿Ahí me pueden escuchar correctamente? Sí, perfecto. Listo, perfecto. Bueno, para comenzar, muy buen día para todos. Muchas gracias por la invitación a todos los organizadores. Y yo quiero hablarles precisamente sobre ese estado actual de la justicia y cuál es ese camino que debemos seguir, ¿no? Hoy quiero comenzar tal vez por lo más básico, lo último que todos tenemos ahí como presente, que es el Decreto Legislativo 806 de 2020. Este decreto establece el uso de tecnologías de la información en la gestión y trámite de procedimientos judiciales, algo que realmente no es nuevo, porque es algo que ya había sido establecido en el Código General del Proceso a través de la implementación del Plan de Justicia Digital, pero precisamente lo que busca este decreto legislativo en el marco de la emergencia es acelerar ese proceso de transformación digital en la justicia. Y para eso establece el deber de los sujetos procesales en utilizar tecnología tanto en las actuaciones como en la realización de las audiencias. Sin embargo, el decreto establece que se van a utilizar los canales digitales establecidos o por las autoridades judiciales o en acuerdo entre las partes. Y esto puede, hay como algo que, ya, y esto puede generar unos conflictos importantes en la medida en que puede haber un fenómeno de fragmentación tecnológica. Si todos los juzgados empiezan a utilizar la tecnología que bien tengan ellos a su consideración, esto puede generar conflicto cuando pasemos, por ejemplo, de una instancia a otra o respecto a la estandarización de diferentes formatos. Entonces, es importante que esa implementación de la justicia digital se haga de una forma estandarizada en los términos que hablaba el Código General del Proceso y no precisamente el Decreto Legislativo 806. Entonces, este Decreto 806 es simplemente uno de tantos instrumentos normativos que ayudan a acelerar esa transformación digital de la justicia, pero que no se restringe estrictamente pues, a esta normativa. Entonces, ya con los desarrollos normativos que se han venido dando en los últimos años, se ha implementado, por ejemplo, el sistema Justicia Siglo XXI en el sistema judicial, que es un sistema de gestión. Hay un sistema de restitución de tierras también que se implementó hace un tiempo y que funciona muy bien de forma interoperativa. Tenemos el CIGED y el SAMAI en el Consejo de Estado. Tenemos el sistema de gestión en la Corte Constitucional, que ahorita va a empalmar con el tema de Prometea y con el tema de Pretoria. Tenemos CIRNA, que es el que todos los abogados, yo creo que es el que más conocemos porque es el Registro Nacional de Abogados, y tenemos CIRNEJU, que es un sistema para la recolección y para el tratamiento de estadísticas judiciales. Y esto, sumado a todas las herramientas de gestión
de Office 365, que hace parte de un acuerdo marco de precios celebrado por una empresa de tecnología y por el gobierno nacional, que pues es el medio que se está utilizando para la realización de las audiencias, que es pues Teams, ¿no? Entonces, en esta medida, yo quiero compartirles rápidamente bueno, no sé si puedo hacerlo, quiero compartirles un toolkit de justicia digital, en la medida en que no basta solamente con tener en cuenta el Código General del Proceso, no basta con tener en cuenta solamente el Decreto Legislativo 806 del 2020, sino que la Corte Suprema de Justicia ha hecho referencia en que en garantía de ese debido proceso, que en garantía de esa tutela judicial efectiva, que en busca de ese principio de igualdad entre las partes, entonces hay que tener en cuenta el resto del ordenamiento jurídico y los deberes y derechos propios del ciberespacio, que entonces aquí tenemos el tema de privacidad, el tema de seguridad de la información, tenemos estos aspectos que son de la mayor relevancia, de manera que no solamente tenemos que ceñirnos al tema procesal, a las leyes procesales, sino también a toda esta ley sustancial que hace referencia a los fines del Estado, a los derechos fundamentales y al marco jurídico que se ha establecido para el gobierno digital en Colombia, ¿no? Entonces, si quieres compartir pantalla, adelante. Ya, ahora sí puedo hacerlo. No me dice el anfitrión, inhabilitó. Ya, voy a hacerlo rápidamente. Si quieren escanear rápidamente el código que está en pantalla. Entonces, en este Legal Toolkit pueden ver todos los antecedentes que se han venido desarrollando. Tenemos también entonces las leyes procesales, el Código General del Proceso, el CEPACA, el Código de Procedimiento Penal, que hacen remisión expresa a la Ley 527 del 99, que yo creo que es tal vez la ley más importante, porque ese es el marco normativo para el uso e intercambio de mensajes de datos en nuestro país. Entonces, estos códigos o estas leyes hacen referencia expresa a la ley 527. Lo mismo, la contratación electrónica en Colombia funciona a partir de la ley 527. Entonces, yo pienso que es fundamental tener esta ley muy presente cuando estamos hablando de un litigio digital. Adicional a lo anterior, tenemos todo el desarrollo de la ley de protección de datos personales, sus decretos reglamentarios, pasamos también por todo el tema del Plan Nacional de Desarrollo, donde se hace referencia a la transformación digital del Estado, y yo creo que un punto importante que a veces los abogados como que no tienen muy en cuenta es el tema de revisar los acuerdos y las circulares del Consejo Superior de la Judicatura, que particularmente se han acelerado en el tema de implementación del Plan de Justicia Digital en los últimos 6 meses. Y el acuerdo de entendimiento que está en este momento creándose entre el gobierno nacional y las altas cortes que buscan tener esa verdadera justicia digital hasta terminar con los decretos legislativos que pues están desarrollando en este momento. Yo creo que a la final lo que vamos a alcanzar es, o bueno, el reto que tenemos los abogados es alcanzar el mismo grado de oralidad y de mediación que tiene el juez y las partes con el proceso, pero en un entorno virtual. Es muy difícil, pero yo creo que es posible. Debemos utilizar las tecnologías de la mejor manera y este proceso de implementación pues debe verse acompañado, voy a dejar de compartir pantalla en este instante, y debe verse acompañado de interoperabilidad entre el Estado. Entonces esto tiene que conectarse con la Registraduría Nacional del Estado Civil, eso tiene que conectarse con las nuevas iniciativas de carpeta ciudadana, con la transformación digital de las notarías, y eso ayuda ahí al proceso documental. Al final, entonces, esta implementación debe tener un modelo interoperativo, estandarizado, que permita que las personas tengan un fácil entendimiento de cada una de las etapas del uso de estos sistemas y al final se cuente con una mesa de servicios que nos garantice la disponibilidad pues, de estos sistemas y del acceso a la justicia. Con eso pues finalizo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, John. Realmente sí, se ha avanzado, realmente se ha avanzado en el litigio digital en Colombia y realmente lo que nos deja la pandemia, si algo bueno nos deja es esto, que podemos hacer más, que tenemos las herramientas para hacerlo. Sí se han desarrollado varios acuerdos como el memorial de entendimiento, hemos ya desarrollado audiencias virtuales, hemos ya radicado demandas por internet, o sea, hemos hecho ya de todo, pero creo que se podría mejorar. Y más que todo vamos a hablar ahorita de ver cómo podemos mejorarlo, ver la experiencia internacional en este mismo tema, ver qué ha pasado en otros países que podamos reproducir si tenemos las herramientas para hacerlo. Y para eso le doy la palabra a Daniel, quien nos hablará un poco del escenario internacional en el litigio digital. Gracias, María del Pilar.
Efectivamente, como vemos de la presentación o el breve repaso del estado actual del litigio digital en Colombia y del expediente electrónico en Colombia, lo que podemos observar es una serie de medidas y de esfuerzos encaminadas a implementar tecnología en el modelo de justicia actual. Esto puede tener como resultado continuar con el mismo proceso, con la misma estructura, el mismo sistema judicial, con sus defectos y sus vicios existentes actuales, simplemente trasladar algunos espacios físicos por unos espacios virtuales, como por ejemplo reemplazar los documentos en papel por PDFs escaneados, reemplazar la notificación personal que se hace actualmente por correo certificado para hacerla por correo electrónico, o en vez de radicar una demanda en el centro de radicaciones, radicarla a través de correo electrónico. Sin embargo, esto no soluciona o no supera desafíos estructurales que tenemos en nuestro sistema de justicia y que llevamos años intentando solucionar. Entonces, la invitación o lo que vemos que se puede hacer desde la experiencia internacional y la invitación desde el CEDEP es crear un nuevo modelo de justicia a partir de la tecnología. Y para eso podemos valernos de la experiencia internacional, de algunos modelos y de algunos procesos que ya se han implementado en otros países y que no necesariamente son ni tan sofisticados ni tan extraños a nosotros en Colombia. Porque a veces uno cree que este tipo de cosas son para países europeos o para países del primer mundo y no es así. En Colombia tenemos tenemos un modelo de justicia y alguna tecnología que nos permite soñar con crear procesos nuevos a partir de la tecnología al interior de la rama judicial. Entonces, voy a exponer un par de modelos implementados en otros países y voy a explicar por qué creo que en Colombia sí se pueden implementar. Pensaba hacerlo con una presentación mostrando algunas imágenes, pero ya vemos que tenemos problemas con unas personas que quieren intentar dañarnos o ser chistosos con el webinar, pero igual se puede describir y es fácil de imaginárselo. En Inglaterra hay un sistema de justicia digital y de expediente electrónico que varía por sus siglas, HMCTS o el Crown Court DTCS, que te permite radicar demandas en línea a través del diligenciamiento de un formulario electrónico similar a lo que uno hace cuando va a hacer una compra en línea, que hay un formulario digital que uno va diligenciando las casillas, en algunos casos incluyendo información y en otros escogiendo la opción de una lista desplegable de opciones. Y entonces en Inglaterra, para radicar una demanda, uno lo único que tiene que hacer es diligenciar el formulario digital y hasta que tú no llenes todo el formulario digital y todas las casillas que te exige el sistema, no puedes radicar la demanda. ¿Esto en qué nos ayudaría en Colombia? Nos ayudaría a solucionar, agilizar los procesos porque evitaría discusiones sobre la admisión de la demanda. Hoy en día uno radica una demanda y pueden pasar varias semanas o varios meses o casi cercano a veces a los 6, 7 meses si estamos hablando de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que la demanda entre al despacho del juez, el juez revise los requisitos formales y si cumple los requisitos formales, que es más o menos un checklist, ahí el juez sí puede entrar a revisar el fondo de la demanda. Si el sistema, si el formulario digital ya te incluye en todas las casillas los requisitos formales que están taxativos, están en la ley para radicar la demanda y no te permite presentarla hasta que no cumplas con todas esas casillas, pues si se radica de esa manera, nos evitamos tener que discutir sobre la admisión de una demanda por el cumplimiento de unos requisitos formales porque no habría necesidad de inadmitir una demanda. Cualquier demanda radicada ya cumpliría con los requisitos formales. Y pienso que esto en Colombia no es tecnología ni tan sofisticada ni tan extraña a nosotros, porque hoy en día en la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando uno va a radicar una demanda o una denuncia por asuntos de protección al consumidor,
ya hay un sistema de formulario digital que, que te permite presentar la demanda una vez uno cumpla los pasos. El formulario digital, de una manera muy autoexplicativa, te va llevando y te va pidiendo los datos. Entonces, ahí no hay que tener discusiones sobre la admisión o no de las demandas. Eso nos ayuda a agilizar los términos de los procesos y a descongestionar el sistema judicial, que son desafíos de nuestro sistema de justicia que tenemos desde hace mucho tiempo y que hemos intentado solucionar. Este sistema en Inglaterra y en Gales también te permite escoger una fecha tentativa para audiencia. Entonces, cuando tú vas a radicar la demanda, pones, escojo esta fecha o sugiero esta fecha para la audiencia. Esto nos ayudaría, una vez más, a agilizar los procesos, por ende, a descongestionar la justicia. Y en Colombia tenemos una tecnología similar, por ejemplo, en la DIAN, cuando uno va a agendar una cita para un trámite presencial en la DIAN, el sistema te permite escoger la fecha y hora que te convenga mejor. También en este formulario de erradicación, con este sistema de formulario de erradicación ya implementado en Inglaterra, por mencionar solo Inglaterra, se pueden eliminar los conflictos de competencia. La competencia de las demandas o de los procesos es más o menos, si se puede hacer una analogía, es como una fórmula matemática. Están los criterios para determinar la competencia de los asuntos, los criterios territoriales, los criterios de cuantía y de naturaleza, y uno simplemente al ver en dónde está en cada criterio ya tiene el resultado de cuál es el juez competente. Entonces no hay razón que con la tecnología de hoy en día tengamos estos conflictos de competencia. Si simplemente con llenar el formulario a la hora de erradicar vamos diligenciando esos criterios de competencia, el mismo sistema nos debe sugerir cuál es el juez competente para conocer del asunto, y así nos evitamos que la rama judicial se congestione y que los procesos se demoren más para decidir si ese sí era el juez competente o no. También tenemos que en este sistema ya implementado en Inglaterra, para tú poder ingresar tienes que tener un sistema registrado ante el sistema centralizado de justicia digital que tienen. Y con eso se evitan cualquier discusión que hay sobre la identidad de las partes procesales. Aquí, para presentar una demanda, toca hacerle presentación personal a la demanda y hay que hacer trámites notariales para uno demostrar yo sí soy yo. Y eso hace que la justicia sea menos ágil y menos amigable, y esto se puede solucionar así como lo hicieron en Inglaterra con el usuario registrado del sistema judicial. Aquí no es tan difícil porque aquí ya tenemos, por ejemplo, un sistema centralizado de registro de los abogados que en el Consejo Superior de la Judicatura, con la expedición de las tarjetas profesionales y de la información de cada abogado habilitado para ejercer la profesión, y con un sistema de firma electrónica sencillo como el que acaba de lanzar la DIAN hace poco para la presentación de declaraciones tributarias de personas naturales, podríamos evitarnos discusiones sobre yo sí soy yo, o sobre no, pero es que él no venía con la firma autenticada y no con presentación personal, o todo ese tipo de discusiones que finalmente lo que hacen es congestionar más la justicia, volver la justicia más hostil y menos ágil. También en este sistema del que estamos hablando, de Inglaterra y de Gales, si hubiera querido tener la posibilidad de mostrarle las imágenes, porque tenía unos ejemplos, es un sistema muy amigable con un montón de tutoriales y de paso a pasos para que el usuario del sistema de justicia, bien sea un abogado o bien sea un ciudadano que va a actuar en nombre propio en los casos que la ley lo permita, no tenga que tener ese conocimiento que sí toca tener aquí en Colombia a la hora de litigar, conocido como la ley de la baranda, de los expedientes toca foliarlos de cierta manera, con tinta de tal color. Dani, sería chévere verlo, entonces comparte pantalla
Si definitivamente vemos que lo quieren sabotear, pues la quitamos, pero sería muy chévere verlo. No, yo prefiero no, porque ya ahorita John trató y trataron de dibujarle el No, final, no, pero bueno, porque igual imaginémonos que es un sistema en el que hay hipervínculos con tutoriales que te mandan a videos en YouTube y que te dicen cómo hacer las cosas. Y no solo eso, sino que también tiene un montón de formatos, por ejemplo, para la presentación de testigos o para la introducción de pruebas en algunos procesos, y la lista de formatos que tiene es larguísima. ¿Con qué motivo? ¿O con qué objetivo? Con el objetivo de que el usuario de la justicia no se vea perjudicado por utilizar un formato que no es tan amigable al juez o un formato de pronto erróneo, y también para facilitar la labor de análisis del juez. Porque si al juez le llegan documentos que en lo puramente formal son similares, puede revisar con mayor facilidad o con mayor detenimiento la sustancia de los documentos. Otro modelo de justicia digital que se ha implementado en Inglaterra es el sistema de mediación para procesos de familia, de MIAM. Con esto es un proceso de mediación en línea en el que tú puedes escoger un mediador en línea, o si requiere tu caso específico, el sistema te puede sugerir un mediador cerca a tu zona, pero el asunto es que vuelve fácil, vuelve accesible el sistema de mediación, y así se solucionan problemas como divorcios o como sucesiones. Y eso en Colombia, aquí nosotros en algún momento establecimos como requisito prejudicial la conciliación, precisamente para evitar llegar a la justicia, para conciliar antes de llegar a la justicia y congestionar la justicia. Sin embargo, en algunos casos, para llegar allá, como es de manera presencial o como es con algunas formalidades que no tienen en estos sistemas de mediación en línea, se requiere llegar con abogado, o se requiere llegar donde unos conciliadores específicos, y eso puede hacer eso implica unos costos de transacción que puede hacer que las mediaciones no lleguen a un buen puerto, y que haga que el usuario tenga que terminar en la justicia, aumentando la congestión judicial. Entonces, así podríamos lograr ese fin que el legislador se propuso, de evitar que los ciudadanos lleguen al sistema judicial y que solucionen sus conflictos antes del sistema judicial y sin necesidad de un juez o de un abogado. Y por último, tenemos que esto ya sí es un poquito tecnología sofisticada para nosotros y extraña, pero igual las condiciones considero que están dadas para que se implemente, o para que por lo menos se piense, es el Tribunal Digital de Estonia. En Estonia hay un tribunal digital sin intervención humana, con inteligencia artificial, que soluciona asuntos inferiores a 7.000 euros. Es decir, asuntos que en Estonia consideran de mínima cuantía. Aquí en Colombia, el legislador, precisamente para agilizar la justicia y para descongestionar la justicia, que es unos defectos estructurales que tenemos desde hace rato, se inventó en algún momento el proceso verbal sumario, con el fin de que algunos procesos que por su naturaleza o que por su cuantía no son de difícil resolución, o se puede decir de fácil predecibilidad, no requieren de un trámite largo, y el legislador estableció: el juez requiere de menos tiempo para resolver ese asunto y requiere de menos formalidades. ¿Por qué? Porque por su naturaleza o por su cuantía son asuntos sencillos. En ese sentido, podríamos pensar en implementar un tribunal similar al de Estonia para solucionar asuntos que hoy en día, por ejemplo, se tramitan bajo el proceso verbal sumario. Y por último, quisiera invitar a todos a que nos montemos en este tren de la digitalización de la justicia, a que pensemos cómo podemos ayudar con la tecnología, no solo a transitoriamente reemplazar algunos procesos físicos por si hay algún inconveniente como la coyuntura de esta pandemia, sino que a que pensemos cómo con la tecnología podemos solucionar problemas estructurales de nuestro sistema judicial que llevamos intentando solucionar desde hace mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy interesante el análisis, y que nos mostraras un poco de la experiencia internacional, sobre todo en Inglaterra, que me parece
increíble, me parece increíble y creo que sí puede dar a que se solucionen muchísimos problemas que tenemos aquí en nuestra justicia colombiana. Sí vimos que dentro, o sea, dentro de la pandemia sí se desarrollaron, sí se hicieron varios desarrollos en la administración de justicia, pero no fueron más que trasladar la presencialidad a lo virtual, hacer un escáner literalmente porque siguen las mismas formalidades, no estamos agilizando nada, no estamos volviendo las cosas más simples, sino que simplemente estamos haciendo las cosas virtuales y tú sigues igual patinando los procesos de la misma manera, viendo que a juez le tocó tu demanda, te toca ir a un link y ver súper engorroso, me refiero a los juzgados, ver a quién le tocó de pronto tu proceso. Entonces, creo que podría implementarse y podría ser muy chévere y agilizaría demasiado los procesos y acabaría realmente con esos problemas que mencionaste y que realmente tenemos acá en Colombia. Así es. Gracias, Daniel. Ahorita le doy la palabra a Daniel Díaz, quien nos va a hablar un poco de qué problemas presenta la implementación de la justicia digital aquí en Colombia y si realmente es la solución de los problemas en la justicia, este litigio digital o esta justicia digital. Daniel, Hola, adelante. ¿sí me escuchan? Perfecto. Uh-huh. Vale, yo voy a compartir pantalla y pues esperaremos que no haya mayores inconvenientes, sino pues supongo que interrumpirán la presentación abruptamente y yo seguiré de viva voz. Básicamente, la pregunta que yo quería plantearme ¿es realmente el litigio digital la solución a los problemas de la justicia? Claramente ninguno de mis compañeros simplificó el problema a este nivel, pero en Colombia hay varias personas que lo simplifican y dicen que la solución yace en la digitalización. Creo yo que hay que poner en perspectiva esta discusión para poder llegar a una respuesta clara y poder decir si la respuesta va a ser afirmativa o negativa. Primero quisiera hablar de la gestión social del conflicto. Esto precisamente para poner en perspectiva la situación en Colombia, la situación de la justicia en Colombia. En 2016, de Justicia realizó una encuesta de necesidades jurídicas en las cuales una de las preguntas, una de las muchas preguntas, yo no voy a abordar toda la encuesta, era si usted tuvo un conflicto, ¿qué hizo frente a ese conflicto? Vemos que en la población general, que es la primera columna, el 40%, 41% de las personas decidió no hacer nada. Digamos, esta es una decisión completamente válida y solamente el 31% acudió a un tercero, ya como autoridad estatal o como particular. Si vamos a ver frente a quién acudió, vemos que solamente de ese 32%, el 86% acudió al Estado. Entonces, si mezclamos estas dos cifras, nos da que alrededor del 20% de los conflictos en Colombia se llevan por vía judicial. Es decir, cuando hablamos de la justicia formal, cuando hablamos de mecanismos alternativos, cuando hablamos de conciliaciones en procuraduría, cuando hablamos de la congestión judicial, estamos hablando solamente de alrededor del 20% de los conflictos en sociedad. Siendo que nuestro Estado intenta monopolizar la solución de controversias, esto podría ser visto como un fracaso, o si creemos en la concepción rusoniana de la democracia, entenderemos que el arreglo por cuenta propia pues será bastante deseable y no lo veremos como un fracaso del Estado. No obstante, esto pone en perspectiva la cantidad de conflictos versus lo que en verdad está haciendo el Estado. Dentro de este 20% tenemos, este es un informe de el Consejo Superior de la Judicatura que presentaron ante el Congreso, que nos da como resultado un 26%, un 25,9% de índice de congestión en todas las jurisdicciones, en la rama judicial en general. La congestión básicamente significa que los procesos que entran no logran salir a tiempo y esto significa que hay una sobrecarga laboral para los jueces y para los funcionarios del juzgado. Entonces, a esto uno podría responder, claro, todo esto se podría solucionar o podríamos intentar solucionarlo a través de los mecanismos digitales. No obstante, voy a plantear 4 problemas esenciales que veo y que todos hemos visto y que yo simplemente voy a verbalizar respecto a la justicia digital. El primero es que si bien la Administración de Justicia tiene un problema de acceso, si uno le suma que va a tener que acceder a la justicia por medios digitales, va a tener también un problema de acceso al servicio de Internet. Estas cifras son tomadas del boletín trimestral del Ministerio de Telecomunicaciones, muestran que alrededor de 7 millones de personas tienen acceso a Internet fijo.
yo no sé si ustedes están al día, pero el DANE dice que la población en Colombia está alrededor de 45 millones de personas. Esto significa que el acceso a internet, en acceso a Internet estamos muy quedados. Este problema, digamos, tiene, digamos, el Ministerio de Telecomunicaciones están intentando solucionarlo. Hay mil formas en las que se está intentando abordar. Yo no les estoy diciendo que solo por esto no se tiene que hacer la justicia digital, pero hay que poner en perspectiva que si uno dice ahora la justicia va a ser digital, está dejando por fuera a la mayor parte del país. Otras cifras importantes son el promedio de descarga en megabytes por segundo, que para el promedio mundial, que ahorita lo voy a comparar, es bastante bajo. Según el Ministerio de Telecomunicaciones, subió en el último trimestre a 14.5 megabytes por segundo. Eso no concuerda con los estudios que se han hecho internacionalmente, que nos sitúan un poco más abajo, pero ahorita voy a llegar a eso. Y cuando vamos a ver estrato por estrato, nos damos cuenta de que a medida que la situación de necesidad y que la situación de vulnerabilidad aumenta, también se disminuye el acceso, no solamente en cuestión de qué tan fácil me es conectarme a Internet, sino qué tan rápido me puedo conectar y qué tan factible es que no se me caiga la conexión. Bueno, y en acceso a Internet, obviamente estamos mucho mejor, pero solamente estamos en 28,9. Estas cifras, digamos, para ponerlas en perspectiva, se hacen rankings de la velocidad promedio de Internet. En el último ranking que salió estábamos en el puesto 119 de 172, que digamos no es el mejor puesto posible. Si le creemos al Ministerio de Telecomunicaciones, quedaríamos alrededor del puesto 95-94. Esto tampoco es deseable porque son 172 países, estaríamos justo en la mitad y ya estamos pensando en que la justicia se vuelva digital. Este no es el único problema que tenemos con el acceso a Internet. El otro problema que tenemos es el promedio del costo. En Colombia, muy poca gente tiene suficiente como para decir, bueno, voy a adquirir bienes o servicios de lujo. Y ahí vendría la discusión de si el Internet es un bien o servicio de lujo. No obstante, cuando uno compara con otros países, nos damos cuenta de que nuestro precio, nuestro costo por el Internet es bastante alto, porque aquí también nos ubicamos en la parte más baja del ranking, en el puesto 126, y si uno convierte este precio en salario mínimo, se da cuenta de que alguien que se gana el salario mínimo tendría que trabajar alrededor de 2 días para poder pagarse su Internet, lo cual, digamos, no deja muchas posibilidades para que efectivamente ocurra. El segundo problema que quiero plantear es el de cultura jurídica y formalismo. Diego López, en Pura el Derecho, básicamente plantea este mapa conceptual en el que hay una producción filosófica que se produce en los escenarios de producción europeos o americanos. Esta producción filosófica luego se traduce a la teoría del derecho y esta teoría del derecho, en su adaptación a cada país y a cada contexto, produce la práctica jurídica. Digamos, es el concepto esencial, no voy a profundizar, hay gente mucho más capacitada que yo, eso es básicamente una idea general. En Colombia también Diego López enseña que los dogmas teóricos de la exégesis francesa, el keynesianismo y la jurisprudencia de conceptos alemana se mezcló para producir lo que él llama el clasicismo local. Esta idea de clasicismo local básicamente tiene dos ideas en mente, y es, no hay una independencia entre norma y justicia, norma y equidad, norma y aceptación efectiva, sino que el derecho se limita a la norma. El derecho es la norma. Y en este contexto es donde muchos de los practicantes, muchos de los jueces, muchos de los operadores jurídicos han crecido. Esta teoría jurídica clasicista, con las contradicciones que tiene y que Diego López explica mucho mejor que yo no voy a entrar en este tema, son la base de nuestra cultura jurídica y son la base en la que nosotros estamos intentando implementar un sistema de justicia digital. Básicamente por esto es que todas las discusiones de justicia digital se centran en qué dice el COMPES, qué dice el CEPACA, qué dice la ley, qué dice el decreto, y no nos centramos en cuál es la situación real en la que estamos viviendo. El derecho en Colombia no se ha centrado, aunque desde 1991 ha habido un cambio, no se ha centrado en el análisis de realidades, intereses o necesidades, sino que se ha centrado únicamente en el análisis de normas, el análisis de aplicación del código. El tercer problema que quiero plantear es el de el evidente conflicto armado. Para no darles más cifras, solamente quiero hablar de estos tres municipios, El Carmen, San Calixto y Convención, que si ustedes buscan una googleada rápida les va a dar como resultado que en el 16 de marzo de 2020 el gobierno anunció que por fin iban a tener telefonía móvil. Entonces, gran logro, por fin, cada uno va a tener su torre, telefonía móvil, por fin vamos a tener acceso a ni siquiera internet, sino la red de telefonía móvil en Colombia. Pero si ustedes retroceden un poco en la línea del tiempo, se encuentran que en 2019 hubo un atentado que dejó incomunicadas a estos tres municipios
y hasta ahora se les está proveyendo de una torre propia. Antes ellos se conectaban a través de las torres que estaban en el Catatumbo, eh, y pues es decir, esto es solo un ejemplo, esto es algo que ocurre constantemente. Tanto así que, como el Centro de Memoria Histórica resume en estas dos infografías que yo les traigo, uno de los mecanismos más usados por las guerrillas y también por los grupos paramilitares es los ataques a bienes civiles y los atentados terroristas, que si bien lo importante de estas cifras son las personas, las víctimas, los muertos, yo estoy intentando poner el centro en, ustedes tienen varios municipios que sabemos que están azotados por la violencia, que sabemos que constantemente sufren atentados terroristas, y en esos municipios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar que en esos municipios haya justicia digital, vamos a tener que mezclar la justicia digital con otros mecanismos para que haya acceso real a la justicia, que es lo realmente importante, no es digitalizar por digitalizar, pero eso también más adelante. Y el cuarto punto que les quiero plantear, que también ya todos lo deben haber escuchado, son las básicas discusiones éticas que tenemos constantemente sobre la inteligencia artificial y sobre el rol de la tecnología en el derecho. Hay varios ejemplos, por ejemplo, uno de un sistema que ayuda a determinar cuándo se debe o no dar subrogados penales o cuándo no se debe dar fianza a ciertos convictos o acusados. Y en estos casos se ha visto, y las discusiones que les voy a plantear de nuevo no las voy a abordar porque mi intervención va a ser lo más ceñida al tiempo posible, pero básicamente estos sistemas lo que han terminado reproduciendo es algunas lógicas discriminatorias, porque evidentemente la inteligencia artificial cuando aprende, y estas máquinas cuando han aprendido se han dado cuenta de que personas que provienen de ciertos barrios, que vienen de ciertos lugares, que tienen ciertos ingresos, tienen más posibilidades a delinquir que otras. Esto, bien o mal, es el resultado que han dado. Y esta es la pregunta ética que yo les planteo. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Vamos a programar así? ¿Vamos entonces a perpetuar lógicas de discriminación? ¿O simplemente por la efectividad vamos a aceptarlo? Y hablando de la efectividad, quiero plantear el tema de las fotomultas, de las cámaras que ponen multas automáticamente, que la Corte Constitucional en julio básicamente dijo, esto es inconstitucional porque usted no puede ser solidario al dueño del carro, tiene que ser a quien efectivamente maneja. Mi pregunta es, bueno, nosotros vemos países en los que la ley se cumple a ultranza y decimos, sería deseable eso, sería deseable que el 100% de la norma se aplicara perfectamente. Las cámaras estaban haciendo eso. Alguien violaba la norma, inmediatamente se le imponía una multa. Nosotros tal vez deberíamos preguntarnos hasta qué punto estamos dispuestos a llegar a esta efectividad y hasta qué punto vamos a mezclarla con la posibilidad de garantizar el debido proceso, derecho a la defensa, que son ejes del sistema judicial. La segunda discusión, digamos, el siguiente tema de inteligencia artificial es, traje dos ejemplos muy ficticios, Minority Report y Hydra, que como se acordarán en una película de Capitán América, hay un algoritmo que determina quién va a delinquir y básicamente lo que hacía el portaaviones era que podía eliminar a estos futuros delincuentes de la faz de la Tierra, y el Minority Report simplemente es una división de la policía que se dedica al precrimen. Ya no hay crimen porque hay una máquina que efectivamente predice con total certeza cuándo se va a producir el crimen. Entonces, bueno, estos son casos completamente distantes y esto nunca va a ocurrir. No obstante, hoy en día ya hay herramientas de inteligencia artificial que se usan para predecir en qué partes de una ciudad se va a producir un robo, en qué partes tiene que haber mayor vigilancia policiva, en qué partes yo tengo que tener constante vigilancia, en qué partes tengo que intervenir, en qué partes tengo que parquear un CAI. Si yo utilizo la inteligencia artificial, por un lado, me estoy ahorrando el tema de la ineficiencia de los policías dando vueltas constantemente, pero no estaría también perpetuando lógicas de discriminación en las que ciertos barrios son más peligrosos, y entonces yo ahí pongo la policía e inmediatamente, porque la criminalidad es básicamente una lógica económica, sigue una lógica económica, lo que va a hacer la criminalidad es cambiar y esta inteligencia va a tener que actualizarse. Entonces, yo creo que no podemos simplemente decir lo mejor que nos puede pasar es que la inteligencia artificial determine todo, sino que hay que ponerlo justamente en perspectiva. Para ponerlo en perspectiva, les traigo el caso de China, en el cual ya hay un sistema que ayuda a que la inteligencia artificial
me ayude en las decisiones de casos. Esto es como el IBM Watson, que todos posiblemente lo han escuchado, que básicamente tiene una gran base de datos, entiende muchas formas de comunicación y puede, yo le pregunto, oiga, ¿qué hago en este caso? Y él me trae casos similares, me trae precedentes. Esto se hace en China ya, esto se hace en varias firmas de abogados en Estados Unidos, pero los chinos tienen un extra y es que además hacen un muestreo de las redes sociales de los sindicados. Y entonces aquí viene la duda. La inteligencia artificial me va a dar acceso a múltiples fuentes de información. La pregunta es cómo la voy a usar yo. ¿Es deseable usar las redes sociales para juzgar a alguien? Pues, digamos, esa sería la pregunta. Y esto, para que vean que no es tan distante, se ocurre, como decía John, con Prometea. Prometea explicaba la expresidenta de la Corte Constitucional que es un sistema que va a ayudar a la selección de tutelas. La selección de tutelas es un proceso de suma relevancia para efectos constitucionales porque determina hasta dónde llega o no la jurisdicción de la Corte. Esta decisión de si yo asumo un caso es el primer paso del activismo judicial, que el activismo judicial, pues como ustedes bien sabrán, no es nada bueno, no es nada malo, es simplemente algo que ocurre, es un evento que ha traído muchos beneficios en Colombia, hay gente que está en contra, hay gente que está a favor, pero este primer paso de seleccionar un caso y decidir que la Corte va a fallar sobre ese caso es de suma importancia. Y entonces el caso que ella ponía es, claro, yo tengo varios casos de tutelas de salud, este sistema me los clasifica, me dicen estos casos se negó, en estos casos son niños con cáncer, entonces estos casos van en contra de la línea jurisprudencial de la Corte, los fallo, me queda muy fácil. No obstante, esto que yo les acabo de decir se puede usar de muchas maneras y yo podría programar y yo podría usar este sistema de múltiples maneras que si no tienen una pregunta ética o al menos legal de fondo, podría producir resultados no deseables. Para concluir, y ya los dejo en paz, quiero comparar la justicia digital con las UCIs, con las unidades de cuidados intensivos. Ustedes saben, cuando empezó la cuarentena, básicamente Claudia López y Duque nos decían, la cuarentena no es una solución, es simplemente la forma para evitar que el sistema colapse. A nosotros no nos molesta tener un sistema de salud que funcione al 90%, al 80%. Nos molesta que funcione a más del 100% porque implica que va a haber gente muerta. Esta explicación era perfecta. Es decir, tenía sentido. Si se hizo o no se hizo, digamos, no es tema de la charla. Yo creo que el tema con la justicia digital es un poco similar. La justicia digital no es la solución al problema de la justicia en Colombia. La justicia digital es simplemente un mecanismo que yo debería usar para evitar que la justicia colapse. Y me debería preguntar si el fin de la justicia es mantener la paz social y servir de válvula de escape para el conflicto, para que no escale en violencia. ¿Me importa si es digital o física o me importa que se cumpla el fin? Gracias. No, Daniel, encantadísimos de haberte escuchado. Realmente hubiese seguido, sin duda alguna. El tema es súper interesante. Sí, hemos visto ya un poco de inteligencia artificial y esto sí se presta muchísimo para debate. El sistema Prometea, que empezó en Argentina, para la automatización de los procedimientos, para organizar los expedientes. También el Compass en Estados Unidos para ver si una persona que ha cometido ya un delito puede reincidir, o el tribunal en China, que tú muy bien lo mencionaste, que incluso dicta sentencia. O sea, hay múltiples ejemplos y realmente esto sí se presta para muchísimas discusiones porque, o sea, ¿quién estará administrando justicia? Y ya vimos un poco la cara ya también del acceso a la misma de la sociedad, ya vimos la experiencia internacional, ya vimos cómo estamos en Colombia y ahora le doy la palabra a Carlos para que por favor nos cuente cómo nos tenemos que preparar los abogados y los litigantes para esta nueva realidad, para la justicia digital. Tienes el micrófono apagado. Dame un segundo. Creo que ya. Sí, ya, perfecto. Vale, perfecto. No, gracias María del Pilar. Pues, de acuerdo a lo que decían pues, los de mis copanelistas, todo este tema de la justicia digital hay que verlo de dos maneras. Yo lo planteo de alguna manera de la pantalla hacia adentro y de la pantalla hacia acá. Lo cierto es que los litigantes tenemos que adaptarnos a la nueva realidad del litigio virtual. ¿Cómo? Así como antes, no sé, nos preparábamos para ir a una audiencia, llevábamos unos expedientes físicos, habíamos preparado unos documentos para pasárselos a los testigos en un interrogatorio o un alegato oral con cierta retórica o la forma como hacíamos los interrogatorios a los testigos. Ahora la realidad es distinta y muchos centros de estudio coinciden
en que el litigio digital, el litigio a través de audiencias llegó para quedarse. Hay algunos que esperan, ojalá se termine la pandemia en el 2022 o 2023 para poder volver a la justicia como era antes. Lo cierto es que el consenso dice que no va a volver. Esa época no va a volver y es muy probable que para muchas de las actuaciones que los abogados hacemos, los litigantes sobre todo en el día a día, el litigio virtual o el litigio digital va a ser la regla y no la excepción. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos como litigantes es cómo nos tenemos que adaptar a esa nueva realidad y cómo esa nueva realidad, compaginando un poco con lo que decían mis compañeros, nos afecta y nos toca de una manera diferente a todos. Entonces, para ser claro, lo cierto es que estábamos acostumbrados a litigar en una sala de audiencia, rodeados incluso de público, viendo la cara a la contraparte, viendo la cara al juez y al secretario, incluso viéndolos a tal grado de detalle que ya no tenemos en la vida real. Porque el nuevo litigio es un litigio a través de una pantalla en el que tenemos unos retos completamente diferentes, en el que tenemos que adaptarnos a una realidad que si bien de alguna manera venía pasando, habíamos tenido audiencias virtuales o sobre todo en algunos mecanismos de resolución de conflictos, era mucho más común tener este tipo de interacciones. Lo cierto es que la regla hasta ese momento era la audiencia presencial, el testigo presencial, el juez presencial. La pandemia causada por el COVID nos obligó de cierta manera a cambiar esto de un momento para otro y muy aceleradamente. Eso implica unos retos, implica asumir ciertas situaciones para las cuales como abogados tenemos que prepararnos. Las audiencias es ese ritual de los abogados para el cual nos preparamos durante mucho tiempo. Para cuando ustedes son litigantes, uno prepara el día de audiencia con varios días o incluso semanas de anticipación para llegar a tener un desempeño pues como el que los clientes esperarían de uno. Eso ya no va a ser en un espacio físico, sino que ocurre en un espacio virtual. Y el hecho de que ocurra en un espacio virtual implica nuevos retos. Yo voy a hablar simplemente de algunos ejemplos que vienen dados por el hecho de que tendemos a pensar que los seres humanos somos completamente racionales y que las decisiones jurídicas o las decisiones de los jueces se toman simplemente teniendo en cuenta los hechos y los elementos jurídicos, como si existiera en verdad ese juez Hércules que estudiábamos en la universidad, que era capaz de apreciar objetivamente los hechos y con la apreciación objetiva de los hechos tomar una decisión. Lo cierto es que ese juez no existe. Lo cierto es que los jueces y los tomadores de decisiones están completamente afectados por cuestiones que ocurren a su alrededor, que muchas veces ni siquiera son conscientes de cómo los afectan. La psicología lo ha estudiado y la economía conductual lo han estudiado y lo han llamado sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos nos afectan a un modo inconsciente. No sabemos incluso que estamos siendo afectados por ello, pero lo cierto es que estamos siendo afectados. En relación con las audiencias virtuales, afortunadamente, o la ciencia, otras disciplinas de la ciencia, venían estudiando cómo afectaban la toma de decisiones, cuestiones como el ángulo de la cámara, la definición del video, incluso el solo hecho de no estar en una presencia física respecto de los litigantes. Hay un estudio desafortunadamente interesante en el que unos investigadores cogieron 500.000 audiencias de solicitud de asilo en el Reino Unido y compararon cuáles de ellas eran virtuales y cuáles eran presenciales y qué diferencia había entre ellas. Y se dieron cuenta que si un solicitante de asilo pedía su asilo en una audiencia por videoconferencia, tenía menos de la mitad de probabilidades de que su solicitud de asilo fuera aceptada. De 500.000, de una muestra de 500.000, es decir, uno podría argumentarse que hay un error o que hay algún otro tipo de factores que afectan esta decisión, pero es que de una muestra de 500.000, en más de la mitad de los casos, las personas que solicitaban el asilo por videoconferencia tenían el 50% más de probabilidades de que se les negara esa solicitud de asilo. Y al comparar otros factores y hacer unos ejercicios de regresión, la diferencia principal que se observaba era que los solicitantes lo estaban haciendo a través de videoconferencia. Luego esto nos deja ver muy claramente que las videoconferencias sí afectan la forma en que se toman las decisiones. Este estudio no dice por qué, simplemente
plantea algunas hipótesis de cómo el hecho de que se plantee un argumento por videoconferencia de alguna manera puede y modificar la decisión que esperamos o que los litigantes esperamos de los que toman las decisiones. Sin embargo, hay otros estudios en los que se dictaminó, y este es un estudio de un journal de estudios de arte y de teatro, y es que los directores de teatro y de cine saben hace mucho tiempo que el ángulo de la cámara afecta de manera contundente la forma en cómo se percibe la confianza de quien está al otro lado. Vemos pues, dos imágenes de dos películas que probablemente todos conocemos. Se ha establecido que un ángulo de cámara a nivel de los ojos, en el que hay una sensación mucho más clara o mucho más cierta de que estamos en un contacto físico real, porque generalmente entre las personas solemos mirarnos a los ojos, suele ser mucho más efectivo para generar confianza que un ángulo de cámara desde abajo o un ángulo de cámara desde arriba. Si ustedes buscan una búsqueda en Google Imágenes de ángulo de cámara desde abajo, se dan cuenta que este ángulo de imagen se usa mucho para este tipo de escenas, para establecer poder o para establecer quiénes son los malos de la película. Esto lo saben los directores de teatro desde hace mucho tiempo, pero no necesariamente lo hayamos estudiado los abogados, porque el hecho de tener audiencias por videoconferencia es algo nuevo para nosotros. Ahora, ¿existe la posibilidad de que eso influya en la toma de decisiones? Pues el juez Hércules diría que no, y los abogados y quienes se niegan a esta nueva realidad dirían que no tiene nada que ver, y a quienes les gusta utilizar este ángulo para las videollamadas, que todos lo hemos visto, probablemente también se negarían, dicen, no, eso no tiene nada que ver, pero lo cierto es que hay estudios que demuestran que el ángulo de la cámara o la perspectiva de la cámara influye decisivamente en las decisiones que se toman respecto de ciertos sujetos. Por ejemplo, un grupo de la Universidad de Toledo y de la Universidad de Ohio hicieron un estudio con jurados falsos, o sea, con jurados a los que les pusieron ciertos videos, en los que lo único que cambiaba era la perspectiva en que una persona confesaba la comisión de un delito. Ese era el único factor que cambiaba. Lo cierto es que analizaron que la perspectiva en que se plantea en que se muestra la cámara, en que la cámara está enfocada, cambia decisivamente la probabilidad de que la persona que confesaba fuera declarada culpable o no fuera declarada culpable, porque eso se hacía en un estudio en relación con cuando las confesiones eran válidas o cuando eran inducidas por la policía. Lo cierto es que cuando los jurados veían la perspectiva del indiciado de cierta manera o de cierta otra, eso podía influir en si se consideraba que ese indiciado era o no era culpable, o si la confesión era o no era inducida. El simple ángulo de la cámara. Hay otros estudios, y esto sería muy interesante verlo a raíz de lo que planteó Daniel Díaz, que nos han mostrado que cuestiones que parecen accesorias como la calidad del video, la calidad del audio, incluso la iluminación, pueden afectar el hecho de la credibilidad de los litigantes y las decisiones que se toman alrededor de ellos. Esto incluso parece obvio, uno diría, o uno sabe que de alguna manera es mejor plantear una teleconferencia con un buen sonido y con buena calidad de video que con mal sonido y con mala calidad de video. Pero lo interesante es que hay estudios que demuestran que esto en efecto es así. Se hizo un estudio, por ejemplo, en el que se les mostró a un grupo de estudiantes ciertos videos de una cadena noticiosa. El video era el mismo en ambas condiciones. Los videos eran los mismos. Eran noticias, una noticia local. La diferencia entre los dos videos es que uno de los videos estaba planteado con alta calidad de video, con alta resolución, y el otro video estaba planteado con baja resolución. Esa era la diferencia principal, el video era el mismo. Y luego se les preguntó a los estudiantes a cuál video le daban más credibilidad. Credibilidad es una palabra que es muy importante para los abogados litigantes. La credibilidad básicamente es en lo que se soporta nuestro ejercicio profesional frente a los que toman decisiones, árbitros o jueces o autoridades administrativas.
Lo cierto es que los estudiantes le dieron más credibilidad al video que tenía mejor resolución. Esa era la única diferencia, la única variable que cambiaba en ambos puntos era la resolución del video. Y uno se plantearía, sería chévere hablarlo con Daniel, si entonces hay una ventaja competitiva intrínseca a los abogados que litigan con una buena cámara, una excelente velocidad de internet, que pueden acceder a un micrófono en contra de un abogado en una región de Colombia que probablemente no tenga esa calidad de video, esa calidad de audio, y esos factores extrínsecos a lo meramente judicial o meramente legal van a afectar la toma de decisiones, y los estudios nos dicen que sí. En otro estudio, por ejemplo, se tomó un audio de una conferencia científica y se les mostró también a unos estudiantes y lo único que cambiaba era la calidad del audio. Un audio de mala calidad contra un audio de buena calidad, pero los hechos científicos, y eran estudiantes estudiantes universitarios, que uno entendería, estudiantes universitarios que tienen otros elementos para decidir a qué darle o no darle credibilidad cuando están accediendo a información científica. Lo cierto es que la imagen respecto de la calidad de la investigación y del investigador mismo cambiaba dependiendo de la calidad del audio que se le ponía a disposición a los estudiantes. La credibilidad que se le daba a la investigación variaba dependiendo de si la calidad del audio era buena o era mala, pero los hechos científicos eran exactamente los mismos. La pregunta es, y yo creo que sí, es si esto puede extrapolarse a la presentación de argumentos jurídicos, a la persuasión que nos vamos a ver obligados a hacer en esta nueva realidad frente a los que toman las decisiones. Y la respuesta es que sí. Yo tengo dos imágenes planteadas de una conferencia por Zoom, una con mala calidad y una con buena calidad, que ustedes ven en la pantalla. Y parece ser que la persona que tiene buena calidad de video es más creíble que la que no lo tiene. Y lo cierto es que como abogados tenemos que aceptar que nuestros muy excelentes argumentos jurídicos, nuestras pruebas perfectamente acopladas, nuestros testimonios perfectamente preparados, van a estar influidos por cosas externas a la mera racionalidad jurídica, como la calidad de un video o la calidad de un audio. Y tenemos que prepararnos para esa nueva realidad en un entorno digital. Ahora, esto respecto a la realización de audiencias virtuales. Pero también es cierto que la inmensa mayoría del trabajo de los abogados no es solo la audiencia. La audiencia de alguna manera es la parte más llamativa, la parte que vemos en las películas, o la parte que cuando nos imaginábamos siendo abogados nos imaginábamos en un gran alegato final, o en un alegato de apertura de esos que veíamos en las películas. Pero lo cierto es que la gran mayoría del trabajo de los abogados son documentos. Documentos que ahora tenemos que ver cómo nos preparamos para que esos documentos ya no sean leídos en un papel, sino que sean leídos en una pantalla. Porque lo que hemos visto es que ahora los documentos ya no se hacen necesariamente para imprimirse, sino para leerse en la pantalla. O que por las cuestiones propias del avance de la tecnología ya no imprimimos todos los documentos, sino que muchos de ellos se ven en la pantalla. Lo cierto es que un estudio publicado en un journal de investigación en relación con la comprensión de lectura dictaminó que efectivamente lo que muchos de nosotros intuimos, que se entiende mejor o se comprende mejor un texto cuando está en papel que cuando está en la pantalla. Eso es un hecho científico. Y este estudio es un metaanálisis, que lo que significa que este estudio revisó muchos otros análisis sobre lo mismo. Encontró que efectivamente el papel permite que uno entienda, de alguna manera comprenda mejor los argumentos en un texto descriptivo o argumentativo, que es el tipo de textos que normalmente como abogados presentamos. Pero lo cierto es que también hay otros estudios que dijeron, bueno, ¿en qué condiciones puede un documento o un texto persuasivo hecho para ser leído en una pantalla ser equivalente a un texto hecho en papel? Y lo que los estudios encontraron fue que si se presentaba una información en un medio digital, en un formato que fuera compatible con el medio, es decir, si yo presento un memorial para ser leído en una pantalla, en un formato compatible con la pantalla, como una presentación de PowerPoint, es más probable que ese memorial persuada a que si lo presento en un formato originalmente pensado para ser hecho en papel. Y los abogados seguimos
utilizando para memoriales hechos para ser leídos en la pantalla el tamaño carta o el tamaño oficio, que es el que se usa en Colombia, que es un tamaño completamente arbitrario. No tiene ningún sentido que para memoriales hechos para ser leídos en una pantalla utilicemos el tamaño oficio, que primero es completamente arbitrario incluso para publicaciones impresas, pero no se adapta al formato de pantalla en el que se van a leer los nuevos memoriales. Entonces este estudio es muy interesante porque encontró que si yo adapto el formato al medio en el que se va a presentar, es más probable que sea persuasivo que si lo hago como si hubiera sido hecho para ser leído en papel. Y ya para finalizar, hay dos temas que tenemos que tener en cuenta en este nuevo litigio virtual. Y son temas que han sido ampliamente estudiados por la psicología y por la economía conductual. El primero de ellos es lo que se llama el efecto halo. El efecto halo es una tendencia psicológica a la que no podemos escapar incluso aunque nos lo pidan, y es que tendemos a asociar las cualidades. Tendemos a pensar que si la presentación de PowerPoint es bonita, los argumentos que se presentan en la presentación de PowerPoint son más creíbles. Cuando lo cierto es que la belleza de la presentación no tiene nada que ver con la credibilidad de los argumentos, porque la estética no tiene que ver necesariamente con la razonabilidad jurídica de los argumentos que estoy presentando. Pero el efecto halo es un efecto psicológico que hace que tendamos a asociar las buenas características. Tengamos eso en cuenta cuando estemos litigando virtualmente, porque es algo a lo que no podemos escapar. Y el segundo punto es un tema que se llama la heurística de la fluidez. La heurística de la fluidez dice que la información cuando es presentada de una forma más fácil de comprender, más fácil de ver, más fácil de entender, no solo pues es más fácil de entender, sino que el cerebro cree que es más creíble, le da mayor credibilidad a la información que es fácil de entender. Aunque no necesariamente sea más creíble, o sea, el hecho de que yo redacte más o menos bien o haga diapositivas más o menos bonitas no hace que el mensaje que yo estoy transmitiendo sea más o menos cierto. Pero el cerebro tiende a pensar que si lo presento más bonito, que si lo presento más fácil de digerir, es más creíble y es más cierto cuando no necesariamente es así. Tengamos esos dos puntos en cuenta como puntos de partida para el nuevo litigio digital. Yo creo que esa es un poco la reflexión que quería hacer, María del Pilar. Muchas gracias. María, creo que estás silenciada. Muchísimas gracias a ti, Carlos, muchas gracias a todos realmente porque increíbles todas las reflexiones, todo el estado actual de Colombia, el escenario internacional que podemos traer de otros países, increíble la presentación de Daniel Díaz también y la tuya, por supuesto, Carlos. Realmente sí, gran parte de las cosas entran por los ojos y sí influye mucho que la cámara, que si no se ve pixelado, que si hacen bonitas presentaciones, pero también es una invitación a que aprovechemos de todos estos recursos tecnológicos que tenemos a la mano para poder hacer de este litigio o de esta nueva realidad algo mejor, algo que agilice la administración de justicia y pues sea bueno tanto para la sociedad como para nosotros. Mil gracias a todos y mil gracias a todos los que nos acompañaron. Le doy la palabra a Guillermo para cerrar. Gracias, María. A todos, gracias a Carlos, a Daniel, a John, a María del Pilar. Excelente panel. Sin duda una gran reflexión con respecto a las estadísticas que mostraba Daniel, a lo que hablaba Carlos, de todas las influencias desde el punto de vista de la percepción y la subjetividad que puede generar las imágenes. De verdad, felicitaciones porque es un webinar de mucha altura. A todos los que siguen todavía presentes, invitarlos que el próximo jueves tenemos otro evento del CEDEP, mitos y realidades sobre el caso Petro y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estará presente Antonio Aljure, Alberto Yepes, que es ex magistrado del Consejo de Estado, nuestro director del capítulo de Derecho Internacional, Rafael Rincón, y lo va a moderar Ángela Arbeláez, que es magistrado auxiliar actual del Consejo de Estado. Vale la pena estar en este webinar de actualidad. Como decimos en el CEDEP, la actualidad también vale la pena analizarla con el rigor académico. Feliz tarde a todos y gracias por asistir a otro evento del CEDEP. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.